¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. El tiempo es la sustancia de que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real. Yo, desgraciadamente, soy Borges. Jorge Luis Borges. El tiempo nos lleva a raya. Las coordenadas de día, hora, minuto y segundo no dejan escapatoria. Tan asimilados están los conceptos del tiempo y el espacio que podríamos llegar a creer que caeríamos en picada hacia el caos si todo de pronto desapareciera, los relojes y los mapas, pero no está tan claro. ¿Es el tiempo una propiedad real del universo o es una invención humana? ¿Qué tal Raúl? ¿Qué tal tu semana? ¿Qué tal Mauricio y oyentes? Un saludo muy especial a nuestros oyentes. ¿Tenías Sí, un saludo por quisiera allí? enviarle un saludo a nuestro amigo Carlos Acosta en la ciudad de Ibagué. Saludo y un abrazo para Carlos allá en la ciudad de Ibagué. Un saludo muy especial a Carlos y aprovechando este pequeño espacio de saludo, yo también quisiera saludar a el señor Carlos en el municipio de Bello. El señor Carlos Raúl fue quien me recomendó este tema del tiempo. Entonces, un saludo muy especial a don Carlos y gracias por darnos esa sugerencia Y de... saludos a todos nuestros oyentes, todos nuestros suscriptores, pues que nos debemos a ellos. Un saludo y un abrazo cordial para Claro que todos. sí, y de una vez aprovecho para decirle a estos oyentes que nos comenten y que nos propongan temas. Claro que sí, esperamos pues sus comentarios. Bueno, Raúl, hablaremos entonces del Mauro, concepto del tiempo. El tiempo, yo diría una breve historia del tiempo. Pero entonces, Mauro, ¿qué es el tiempo? Como terminamos leyendo, ¿es el tiempo una propiedad real del universo o es una invención humana? Yo te invito a nuestros oyentes a que miremos dos versiones que existen acerca del tiempo. Entonces, mira, la primera asegura que es un concepto real, que es intrínseco al universo. Que hace parte del universo. Exacto. Como el espacio o la masa, existe por sí mismo el tiempo. Entonces esto provee el marco en el que los sucesos ocurren. Esta fue la visión que dio Isaac Newton. Él se dio cuenta de que para cuantificar el movimiento era necesario tratar el tiempo como si fuera tan sólido como las paredes de una casa. Así era la concepción del tiempo del señor Isaac Newton, un físico inglés muy notable. Muy notable, bastante notable, señor Newton. Y la segunda concepción la proporcionó Einstein. Este físico descartó la rigidez de la que hablaba Newton e introdujo la noción de que el tiempo varía en función del movimiento del que lo observa y de la fuerza de la gravedad. Entonces, imagínate que en su teoría él abandona la noción de que el espacio y el tiempo existen por sí mismos y llegó incluso a decir que el tiempo no es más que una ilusión tercamente persistente, decía el señor Albert Einstein. Entonces, mira. Esta es la famosa teoría de la relatividad. Entonces, ahí tenemos dos visiones acerca del tiempo. Una, donde es tan real como el espacio, como la masa, que dice o decía Isaac Newton, que el tiempo era intrínseco al universo, era pues así de real. Y la segunda es la concepción de Einstein, que dice que el tiempo es relativo y que tiene que ver mucho con el observador, ¿cierto? El observador y con la fuerza de la gravedad. Entonces, tú me hablabas de un filósofo que bueno, 2 siglos antes de Einstein había exacto, dicho lo mismo. Gottfried Leibniz rebatió también a Newton 2 siglos antes de Einstein.
él ya sugería que el tiempo no era real, sino que era una invención del ser humano. Interesante. ¿Cómo te parece pues la postura de estos dos científicos y también de este filósofo Leibniz, pues que él dice, da su opinión y dice que el tiempo es una invención humana? Yo me inclino más por la segunda. Pero es que mira, la medición del tiempo realmente la inventó el hombre. ¿Por qué? ¿Por qué me atrevo a decir esto? Si tú te fijas, Mauro, y invitamos también a los oyentes, en la naturaleza hay dos ciclos que son claros y estaciones. Es el sol sale y el sol se pone, hablando pues poéticamente. La luna hace su trabajo con las mareas. Entonces, Mauro, como te decía, el sol sale y se pone y la luna hace su trabajo con las mareas en la noche, pero la medición en horas, en días, en semanas, en meses y en años es un invento del ser humano. Eso hay que tenerlo claro. En el espacio, por ejemplo, Mauro, si tú te fijas, en el espacio no hay arriba o abajo, no hay norte ni sur. El planeta Tierra flota en un lugar sin tiempo, el universo. Entonces mira que en el universo no podemos hablar de... Es más, ese concepto, y quisiera aquí hacer un paréntesis, ese concepto que nos muestra, por ejemplo, o la idea de que Norteamérica y Europa está arriba y que nosotros en Sudamérica estamos abajo. ¿Arriba de qué y abajo según qué? Es que estamos en una esfera, entonces, Por eso, cualquiera puede estar arriba o abajo. Exacto, la Tierra es una esfera que está flotando en el espacio. Y en el espacio no podemos hablar de eso, ni de arriba ni de abajo. Y por ende ni de tiempo Nada. tampoco. Entonces, es bien interesante aquí el concepto de cómo el hombre empieza a inventar estas divisiones para poder medir el tiempo. Entonces, no vamos a tratar aquí, Mauro, pues te lo digo claramente, la concepción del tiempo según la mecánica clásica o la relativista o la cuántica. Bueno, porque no somos físicos. Es que nos llevaría a estudios de fórmulas y algoritmos que no sabríamos nosotros interpretar porque no somos físicos ni astrofísicos, sino que vamos a mirar de cómo las personas comenzaron a medir los ciclos de la naturaleza y a darles nombres. Mauro, en ese devenir y en ese desarrollo, entonces yo te decía, hay algo que se llama ciclo circadiano. ¿Has oído hablar del ciclo circadiano? Sí, he escuchado de este ciclo porque cuando lo estábamos socializando me comentaste acerca de él. Cuando hablamos del ciclo circadiano es que estamos hablando de que hay un tiempo de luz solar y hay otro tiempo de oscuridad. Entonces, el ser humano se ha adaptado a esos dos ciclos. Entonces, en el momento donde está el sol, que se pone el sol y que sale, más bien que sale, y antes de ponerse en ese tiempo, pues se destinó para hacer labores y trabajos. Y cuando llegaba el ciclo de la noche, pues se destinó para descansar, porque de hecho el cerebro capta esos cambios y el cuerpo en la noche, pues obviamente quiere descansar. De hecho, es tan particular lo que dices del cerebro porque cuando hacemos esos viajes a otras latitudes, a otros países donde cambia completamente el uso horario, se nos ve completamente distorsionado ese reloj biológico, ¿no? Claro, exacto. También es otra cosa que podíamos hablar de ese reloj biológico, pero antes yo quiero invitarte a que veamos las formas e instrumentos para medir el tiempo que el hombre antiguamente empezó a idearse. Y todas ellas y todas esas formas de herramientas se basaban en la medición del movimiento, del cambio material de un objeto a través de diversos periodos. ¿Qué era lo que se medía? Era el movimiento de ciertos astros y en especial el movimiento del astro rey. ¿Tú sabes cuál es el astro rey? Hablamos del sol, de El su majestad del sol. Es conocido como el astro rey. Entonces, nos remontamos a 2400 años antes de Cristo y vamos a hablar nada más y nada menos que de los sumerios. Los sumerios... Como cosa rara, ¿no? Exacto, era una civilización muy avanzada y ellos utilizaban un calendario. Y mira que como tú lo decías, en el año 2400 antes de Cristo, ellos hicieron un calendario que dividieron el año en 12 meses y estos meses los dividieron en días. Mauro, no sé si tú sabes, pero los sumerios tenían una especie de pirámides que se llamaban sigurats.
Estas eran las pirámides de los sumerios. Eran las entonces. pirámides de los... Se catalogan diferente las pirámides de cada Sí, región. porque vemos que, por ejemplo, los egipcios tenían sus pirámides, los mayas también tenían sus pirámides, y también los sumerios, que en el caso de los sumerios se llamaban sigurats. Entonces, mira que ellos, ¿qué hacían? Estos sigurats eran construcciones que eran como escalonadas, en los que se podía visualizar las horas mediante el conteo de los peldaños, la escalera o los peldaños, que estaban oscurecidos por la sombra de sus propios bordes. Entonces, A través del movimiento del sol, sí, supongo, ¿cierto? entonces empezaron ahí como a idearse una especie de reloj. Ya para el año 1500 a.C., un faraón en Egipto llamado Tumosis III, él se ideó un pequeño reloj solar utilizado para medir el tiempo mediante la longitud de las sombras. Entonces, este señor se ideó un reloj solar que medía las horas, o más bien, digámoslo, el paso del tiempo, porque todavía no se tenía el concepto de horas, sino el paso del tiempo por medio de las sombras que iba generando el sol a medida que se iba poniendo. Mauro, pero entonces... ¿Cómo era este reloj? ¿Qué tenía este reloj? Bueno, ¿Tenías alguna referencia? este reloj constaba de dos piezas prismáticas, Ajá. pétreas. Cuando hablamos de pétreas, de piedra, ¿no es cierto? Sí. De unos 3 centímetros de longitud, y estaban situadas perpendicularmente, donde una marcaba las horas y la otra servía como de aguja o de gnomón, ¿no es cierto? Ok. Pero ¿qué pasaba, Mauro, con los relojes solares cuando llegaba la noche? ¿Qué pasaba ahí? O sea, ¿cómo se medía el tiempo? ¿Cómo lo medimos pues entonces? Bueno, sí. Mauro, hay que resaltar aquí algo, y es que estos relojes, tanto solares como lunares, y como vamos a ver ahora, se fueron configurando a partir de las religiones. ¿Por qué digo de las religiones? Porque en los templos existía cierto momento donde había que ofrendar, hacer un sacrificio y determinada actividad para los dioses. Entonces había que tener unos tiempos establecidos. Unas horas específicas. Exacto, y entonces cuando no había luz solar, pues se basaban de pronto por los astros, ¿cierto? Por determinadas estrellas o constelaciones. Pero ¿qué pasaba si la noche estaba muy nublada? Entonces ahí es donde se inventó la clepsidra. ¿Sabes qué es la clepsidra? ¿Un reloj? Es un reloj, pero que funciona con agua. Este podía funcionar en todo momento, con o sin sol, con o sin estrellas. Y resulta, Mauro, que era más exacto en la marcación del tiempo, sobre todo para las entregas de las ofrendas a los dioses, como te decía. ¿En qué consistía la clepsidra, para que los oyentes se hagan una idea? La clepsidra la inventaron los egipcios y era una especie de vasija, una vasija grande, un recipiente, un recipiente grande que tenía en la parte de abajo una fisura o un orificio de determinada medida. O a la de aquí de nosotros, un huequito. Eso, un huequito, un orificio. Por ese huequito se iba evacuando el agua que tenía este recipiente. Pero como era pequeño el hueco, la salida de agua era controlada, ¿no es cierto? No salía rápido. Lo hacían de determinada dimensión. Dimensión. Entonces el agua iba saliendo y la vasija estaba dividida en las medidas. Entonces ellos podían mirar en el momento en donde estaba el nivel del agua y les iba a informar más o menos qué hora era, de día o de noche. Entonces ahí tenemos pues la invención de la clepsidra o reloj de agua. Qué interesante, ¿cómo sería? Qué interesante una imagen de ese reloj, ¿no? ¿Cómo sería? Porque aquí, divagando, ¿ya existiría el vidrio en ese entonces? Pues buena pregunta. Pues estamos hablando por allá del año 1500 a.C. Porque uno se imagina este dispositivo como algo transparente para poder ver cómo va bajando el nivel del agua. No, pero es que realmente no era transparente. No creo que fuera transparente. No era transparente. La arcilla, Mira, una de las fotografías que hay de una clepsidra antigua egipcia es una vasija, ponle más o menos podría ser de diferente medida, pero ponle unos 60, 70 centímetros. Por fuera era oscura porque era como una especie de arcilla y tenía unas imágenes y unas figuras egipcias, unos jeroglíficos y ciertas imágenes. Y por dentro era que tenía la medida, Mauro. ¿Has visto? Por dentro tenía como una medida.
Sí, ya Claro, el y nivel está mirar dónde va el nivel del agua y está decían, en sí, tal marca, entonces están las estamos... 8 de la mañana, no, ya son las 2 de la tarde, un ejemplo. Ujú. Entonces esa era la clepsidra. Pero ya avanzando en el tiempo, para el año 27 antes de Cristo y el 14 después de Cristo, el emperador Augusto César mandó a construir el mayor reloj de sol del mundo antiguo. Este señor, ¿qué hizo? Aprovechó un No, este pasó a la obelisco. historia a conocerse como el mayor reloj de sol del mundo Sí, antiguo. porque es que él aprovechó un obelisco egipcio del faraón Samético II y construyó un reloj solar que fue denominado el reloj solar de Augusto, ubicado a escasos metros del Ara Pacis en Roma. Este reloj pues pasó a la historia por ser el reloj más grande solar. Se seguía ahí utilizando pues el sol como un referente, el astro rey y la sombra que producía para poder contar o medir el paso del tiempo. Tremendo como... Ahí vemos pues que es un... Aquí tenemos las evidencias más palpables de que realmente esto es una invención del hombre, ¿no? De la humanidad, Sí, como para generalizar un poco más. Mauro, sobre todo la manera de medirlo, o sea, ese aparato, artefacto que vos tenés ahí en tu muñeca, que llamamos reloj, mira cómo nos fijamos en él y para decir, uy, está temprano o está tarde o ha pasado tanto tiempo, pero realmente que es una invención humana, ¿no es cierto? Una manera de cómo medir ese tiempo que transcurre. Entonces, avanzando y ya no quedándonos solamente en los relojes, llegamos a algo que tiene que ver con la medida del tiempo y son los calendarios, Mauro, los calendarios. Y yo quisiera leer la definición que hace la RAE, que es el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y refiriéndose a calendarios dice lo siguiente, abro comillas: sistema de división del tiempo por días, semanas, meses y años, fundamentalmente a partir de criterios astronómicos o de acuerdo con el desarrollo de alguna actividad y el registro impreso de los días del año, ordenados por meses y por semanas. Generalmente incluye información sobre las fases de la luna y sobre las festividades religiosas y civiles. Ese es el papel, la definición de lo que es el calendario. Muy, muy de la mano con la religión, ¿no? Este concepto del tiempo. Sí, porque es que mira que ha tenido su devenir y su desarrollo de la mano de las religiones, porque los primeros relojes que conocemos como tal, ¿dónde los ubicaron? En los templos En los templos católicos, ¿no es cierto? católicos, así es. Y antes de que existieran estos relojes mecánicos, que hablamos de los relojes solares y los que nos referimos anteriormente, se ubicaban en templos sumerios, en templos egipcios, en templos babilónicos y en diferentes templos de estas antiguas civilizaciones habían estos instrumentos para medir el tiempo y para saber en qué momento hacían sus ofrendas, sacrificios o rituales religiosos. Yo recuerdo, qué pena Raúl que dale, te dale, interrumpa, fresco. yo recuerdo siendo muy niño y es una actividad que ya de pronto ha entrado en desuso y era el sonar de las campanas. Eso era una forma también de medir el tiempo. De cómo... Tú contabas las campanadas, ¿te contábamos acuerdas? las campanadas y decía, bueno, son las 10, son las 11. Buen dato ese. Yo recuerdo que estudiaba, pues yo soy del Valle, vivía en la ciudad de Tuluá, un saludo para la gente de Tuluá. Y recuerdo que entrábamos a las 12 del mediodía a clase y mi madre contaba las campanas, son las 11, arréglense que ya en esto entran a clase. Y ese era como el reloj. Mauro, pero es que sabes que yo también viví en un pueblo, pero en el Tolima, y por lo general en esos pueblos, yo no sé si todavía acá en Colombia y de pronto en otros países de Latinoamérica, que yo creo que por ejemplo en México, en Chile, en Argentina, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, que es muy parecida a la cultura nuestra, los relojes de las iglesias cumplían esa función, o sea, daban la hora por campanadas, pero la hora precisa, una, a las 2, a las 3, ¿no es cierto? Y uno se basaba por ello, pero creo que eso ya, inclusive imagínate que hay templos que las campanadas son grabaciones. Qué tremendo, ¿no? ¿Sí?
Pero es muy bonito, Era algo muy romántico. Era muy romántico recordar pues el asunto y imaginarse al sacerdote o a quien tuviera esta función en la De iglesia. pronto algún sacristán que iba y bueno, tiene que dar... No, o los relojes mecánicos también ya tenían esa posibilidad de que marcaban pues la hora y se activaba, perdón, lo de las campanas. Y de hecho las imágenes de las películas que muestran a esta persona Jalando la cuerda. Pero eso ya era como para llamar a la misa o lo que escuchábamos hace tiempos, que hay una obra literaria que llama ¿Por quién doblan las campanas? ¿No es cierto? Pero bueno, para no salirnos más del tema, entonces quedamos en calendarios. Ya miramos los instrumentos que empezó a inventar el hombre para medir el tiempo, pero en horas, en momentos, en segmentos. Ahora pasamos a lo que son los calendarios y vemos que hay calendarios antiguos de antiguas culturas, por ejemplo el calendario ático, el babilónico, el azteca, el celta, el egipcio, el helénico, el hispánico, el inca, el japonés, el juliano, el romano y el calendario maya. Calendarios que han marcado la pauta porque son tan exactos y que inclusive están realizados para cientos o inclusive miles de años. ¿De ese Juliano de quién es? ¿De Julio César o qué? Sí, es también latino. Entonces, el calendario también de las religiones, vemos por ejemplo el calendario Bahá'í, el calendario budista, el calendario chino, el calendario hebreo, el hindú, el musulmán, el persa, el holoceno. Sobre estos calendarios hay que aclarar, Mauro, que consisten junto al calendario gregoriano, el cual fue aceptado mundialmente, sobre todo en los negocios y en los eventos políticos. Entonces, actualmente nos regimos por el calendario gregoriano. Gregoriano, sí, señor. Entonces, ¿cuál es la génesis del calendario gregoriano? Precisamente de que acabas de referirte. Pues se encuentra en la antigua Roma, el origen de este calendario gregoriano. Resulta que el primer año de la era romana fue el año de Rómulo. Tenía en ese momento 10 o 12 meses, y el principio del año no era enero, sino que era marzo, y culminaba en diciembre. O sea, el año comenzaba en marzo. En marzo, y terminaba en diciembre. Era un año de 10 meses. Resulta que la duración del año para la época era de 304 días. ¿Cómo te parece? Tremendo. Entonces llega el segundo rey de Roma, Numa Pompilio, y realizó una primera reforma al mismo calendario gregoriano, creando 2 meses nuevos, que fueron enero y febrero. Entonces así el año quedó con un total de 355 días, pero seguía como corto, digamos, o faltando. Entonces... Pero qué interesante lo que dices con respecto a Roma, porque son 10 meses iniciando, pues, según lo que estamos conversando, ¿cierto? Sí. Pero cuando hablábamos ahorita de los sumerios, ellos tenían... Ya lo tenían de 12. Ya lo tenían de 12. Tú sabes que los sumerios, pues, volvemos y repetimos lo mismo que hemos dicho en muchos capítulos, y es que era una cultura muy avanzada, una civilización muy avanzada, en muchos aspectos. Entonces, Mauro, 355 días. Entonces, aún de esta manera, el año quedaba corto en 11 días con respecto al año solar. Seguimos hablando del sol como un referente. Entonces, por tanto, llega Julio César, eso fue en el año 45 a.C., y encargó a un astrónomo llamado Sosígenes la elaboración de su calendario, y este ajustó el calendario a 365 días. Que es los que tenemos en la actualidad. Exacto. Entonces, Julio César, ¿qué hizo? Añadió un día a julio, que es el mes del nacimiento de él. Y después llegó Augusto César y hizo lo mismo con agosto. Si este tiene un día, pues entonces, sí, entonces vamos a poner agosto otro día. ¿Y dónde salieron los 2 días? Esos 2 días salieron del mes de febrero y pasó a tener 28 días. Pero Mauro, bueno, estamos en este asunto del calendario y vos no te has preguntado acerca de los meses, porque los repetimos desde niños, enero, febrero, marzo, abril, ¿qué origen tienen los días? El nombre. ¿Del qué origen tienen? Sí. Los meses y los días. Los meses, exacto, y los días. Entonces vamos a hacer un recuento. Hay algo que, qué pena que vuelvo y te interrumpo.
Muy interesante pues todo eso que estamos hablando. Hay algo que me llama mucho la atención y es esto del año bisiesto. 66 días, 366 días, perdón. Interesante. Sí, no, y que se da cada 4 años, Que se pero da sabes cada que eso 4 es años. también porque nos seguimos Rigiendo. rigiendo, por el sol. Los astros todavía siguen de alguna manera determinando nuestros meses, nuestros años, nuestros días. Y vos sabes que es una realidad que, por ejemplo, la luna influye bastante en los cultivos y en la marea. Sí, Entonces, de mira hecho, pues que nuestros campesinos dicen, bueno, hay que sembrar en creciente, en en menguante, todo esto, menguante, esto, exacto. sí. Bueno, entonces empezamos con los meses, que enero, Bueno, acuérdate que empezamos que el calendario romano, el gregoriano, que ya casi todos lo tenemos como referente a nivel mundial, aunque hay todavía otras civilizaciones que se basan, por ejemplo, por el judío, por el chino, hablando del calendario. Entonces, era 10 meses, pero después le agregan los 2 meses que es enero y febrero, entonces vamos a ver de dónde proviene. Enero proviene del latín Ianaurius, en honor al dios de las puertas y de la entrada llamado Jano. Este dios tenía dos caras, entonces posiblemente una cara mirando al año que pasaba y la otra cara mirando al año que viene. Entonces, de ahí viene enero, de el dios Jano. Febrero, Mauro, aquí en este mes hay algo muy interesante. Febrero se dice que este mes lo añadió el romano el que decía, emperador. sí, qué pena, el emperador romano que se llama ahora Pompilio, y proviene de la fiesta romana conocida como Februa, que era una fiesta a honor de Plutón, que se celebraba para purificar los sabios cada 12 meses. Pero Ok. también hay otro origen, otra teoría del origen de febrero que viene de fiebre. Resulta que en esa época, Bien interesante esa teoría de sí, fiebre, ¿no? en esa época se dice que cesaban las lluvias, empezaba como la época para sembrar, pero por las lluvias que se habían dado generaban unos hongos que a los que estaban Los sembrando, esclavos, ¿no? sí, que estaban sembrando, estos hongos los enfermaban, le producían fiebre, de ahí viene febrero, y entonces este mes, para que pasara rápido ese problema de las fiebres, pues le quitaron los 2 días para que quedara 28. Como para Es que pasara otra. más rápido, pues, ¿no? Exacto. Qué tremendo. Y marzo. Marzo viene de Marte, ¿no? Del dios de la guerra. Del dios de la guerra. Y pues bueno, tiene connotación con el planeta Marte, ¿no? Claro, claro que sí. Abril se identifica con el término afros, que significa espuma, de la que surgió ¿cuál? Diosa, Venus, ¿no es cierto? Entonces ese abril se trata del mes dedicado a la fertilidad, ¿sí? Y esta también está relacionada con la primavera. Entonces abril es el mes de la espuma donde nació Venus. Qué mes es el mes de tu nacimiento? Va más adelante. Entonces sigamos con mayo. Bueno, sigue el mío. El mío hace referencia como a los mayores, ¿no? Sí, la palabra tiene su origen en el latín majorum, que quiere decir mayores. Pero además también se enmarca otro origen junto a la diosa Maya, que es la esposa de Vulcano. Entonces tiene esos dos orígenes, pero sí tiene mucho que ver con el mes de los mayores. Ok, qué tremendo. Junio, pues hace honor a la diosa Juno, ¿no es cierto? Que es esta diosa importante para los romanos, y pues el mes de junio pasó a llamarse así en honor a la diosa Juno. Y sigue entonces el mes de julio. Me imagino que este hace referencia a Julio César, ¿cierto? Claro, al mandatario de Roma, Julio César. Este fue considerado el mayor y mejor mandatario de Roma, Julio Y César, nació en ese que nació en mes, este entonces lo mes. pusieron Julio. Agosto es otro de los meses que hace homenaje a uno de los emperadores romanos, en este caso Augusto. Augusto. Qué interesante como Y, hay cositas que uno va dando cuenta, ¿no? y mira que ahí, por ejemplo, viene algo bien interesante, el mes de septiembre. Septiembre es el primero de los nombres que hace honor a un número. Acuérdate que te decía que el calendario inicialmente gregoriano tenía 10 meses, entonces resulta que septiembre era el séptimo mes. Entonces, pero se llama septiembre, pero ya no, cuando le
agregaron los otros 2 meses. Vas a ser el noveno entonces, sí, ¿no? exacto, pero que continuó con el nombre de séptimo, de septiembre. Okay. Octubre también, También mira, de octavo, ¿no? de octavo, porque cuando era el calendario de 10 meses era el mes octavo. Lo mismo que noviembre. Que viene del Noviembre, noveno. sí, es de acuerdo a la posición original, que era el noveno mes del calendario original romano. Y diciembre de 10, que vendría siendo pues como el último mes en este caso, cuando hablábamos de 10 meses, ¿no? Exacto, pero entonces siguieron conservando la raíz del nombre, tanto septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ese es como el origen de los nombres de los meses, pero ¿qué tal de los años, de los días, De los perdón? días, bien interesante. Los días de la semana, ¿verdad? Por ejemplo, Mauro, el lunes es en honor a la diosa Luna, el primer día de la semana de acuerdo a este calendario. Marti 10. ¿Es en honor a quién? En honor a Marte, El dios de la al guerra. dios de la guerra. El miércoles es en honor al dios del comercio, que es Mercurio. El jueves es en honor a quién, que es el dios de los dioses. Ese es el jueves. Y mira qué tan interesante con lo del viernes, porque es que el viernes es en honor a Venus, que es la diosa del amor. Es viernes y el cuerpo lo sabe, dicen por ahí, ¿no es cierto? Así lo Entonces, dicen. el viernes es en honor a la diosa del amor, que es Venus. Sábado. El sábado, en honor a Saturno, dios de la agricultura. Ay, qué interesante el día sábado. Y el día domingo es en honor al sol, al dios sol. Pero mira que aquí hay algo interesante y se dice que cuando Roma, por medio de Constantino, que se cristianizó el imperio romano y que él hizo pues bautizar a todos sus soldados y asumió la religión cristiana como la religión del Estado, pues hubo muchas transformaciones y se dice que por ejemplo el sábado también viene de Sabbat, que acogieron el día de reposo de los judíos, y el domingo de los cristianos como el día del Señor. Entonces esa ha sido como la manera como se ha ido configurando la medición del tiempo por medio de estos artefactos relojes y el paso de los días, semanas, meses y años por medio de los calendarios. Sabes que ese asunto del tiempo, Raúl, tiene una cantidad de particularidades que me llaman mucho la atención. Y es como esta gente que está en el poder ha manipulado a su antojo el asunto del tiempo como tal. Y mira que notamos que esto es muy antiguo, pero en nuestra historia reciente, más precisamente aquí en Colombia, tuvimos un mandatario que se atrevió también a modificar el tiempo. Hablamos del expresidente César Gaviria, quien nos cortó una hora. Pero es que también es lo que se hace en Europa e inclusive en Estados Unidos cuando entra el verano, el uso horario cambia porque hay más tiempo con la luz del sol. Imagínate que en Europa e inclusive en Estados Unidos, en algunos estados, en verano hay luz de día hasta las 8 de la noche. Incluso no sé si en Argentina también. En Argentina creo que también. Pero bueno, no pasaba lo mismo en Colombia. Que Colombia no tiene ese fenómeno. Aquí fue algo referente con la energía, ¿no? Y nos pusieron a levantarnos más temprano y a acostarnos más temprano también. Bueno, Mauro, yo quisiera a manera de conclusión leer lo siguiente, y es así como se nos pasa el tiempo. Como dirían los latinos, tempo fuggi, el tiempo vuela. O el famoso carpe diem, aprovecha el día. Gracias a este invento de la humanidad, hoy en día somos esclavos de los relojes. El tiempo nos apremia, nos corre, no nos alcanza para hacer nada. El tiempo vuela y se nos va de las manos. No lo podemos parar, no lo podemos dominar. Y eso nos asusta y nos paraliza. Somos devorados por nuestra propia invención, como Cronos devora a sus hijos. Cronos, de cronómetro, ¿no? De tiempo. ¿Sabes, Raúl, que recuerdo algo y se me iba a escapar, pero no voy a dejar que se me escape? Y es algo que habíamos conversado el otro día. Es como cuando leemos los antiguos textos, vemos personajes que vivieron muchos años. Hablamos de personajes que vivieron 150, 200 años. Y yo creo que de pronto la respuesta radica en que
Antes eran 10 meses o probablemente menos. Entonces Podría ser, porque inclusive el calendario judío pues es diferente también. El calendario chino es diferente, unos meses de menos de 30 días. Entonces, mira que es muy relativo. De todas formas, Mauro, ahí queda el tema de reflexión. El tiempo es una invención del hombre. así O es. la forma de medirlo. Probablemente, como siempre, tal vez nos quedamos cortos y nos quedan muchas cosas en el tintero. Pero bueno, esto es un pedacito que queremos compartir con ustedes los oyentes. Les recordamos que se suscriban, que nos compartan y que nos comenten. Esperamos sus sugerencias de temas que quieran escuchar. Así es, Mauro. Raúl, nos escuchamos hasta el próximo episodio. Mauro y oyentes, carpe diem. Hasta pronto. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.